Bueno, buenas noches para todos, cordial saludo. Somos estudiantes del curso de Construcción de Subjetividades. Hacemos parte del grupo número 93. Queremos darle la bienvenida a todos en nombre del grupo, darles la bienvenida y agradecerles por su participación y colaboración en esta actividad. El motivo de este foro es presentar los resultados de la investigación, comentarla con ustedes y asimismo tener un diálogo para ver y socializar dudas, inquietudes y que ustedes nos compartan a nosotros lo que ustedes consideren pertinente en cuanto a esta investigación. Las integrantes del grupo son Marly Joana Meneses Ruiz, Angie Catherine Mosquera Toledo, quien les habla, Zuleima Andrea Otaya Pianda y la estudiante María Antonia Zambrano Muñoz. El índice, los que vamos a tratar en esta webconferencia son: punto número 1, la introducción. El punto número 2 son los objetivos de investigación, una breve descripción del contexto, resultados en cuanto al conflicto armado en el territorio, la presencia de actores armados, impactos en la vida cotidiana, historias de desplazamiento y pérdida. Y también vamos a hablar sobre la superación del conflicto por parte de las mujeres, estrategias de resiliencia femenina, apoyos comunitarios y familiares, aprendizajes colectivos, violencia contra la mujer, machismo y roles tradicionales, tipos de violencia identificados, relación entre guerra y violencia de género, estrategias de fortalecimiento, y daremos por terminada la conferencia después de que cada uno de ustedes pues realice también una participación. Les comentamos y les aclaramos, esta es una conferencia participativa. En caso de dudas, inquietudes, están en toda eh, el aval y derecho de realizar su intervención si así lo desean. Introducción. En el conflicto armado colombiano, las mujeres han sufrido violencias específicas por su género y también por los roles sociales, siendo pues usadas como agresiones físicas, sexuales, desplazamiento forzado, reclutamiento de casos, afectando también vulnerando sus derechos. Aunque existen avances legales para su protección, la realidad muestra una brecha significativa entre estas garantías y la situación que enfrentamos, quienes además sufren exclusión y discriminaciones agravadas por el conflicto. ¿Podemos dar continuidad, compañera? Los objetivos. Los resultados de la investigación nos muestran que la violencia contra las mujeres en el conflicto armado colombiano ha sido una estrategia de guerra utilizada para controlar territorios y comunidades, manifestándose en agresiones físicas, sexuales, psicológicas y económicas, así como desplazamiento y reclutamiento forzado. Esta violencia ha tenido impactos profundos en derechos humanos de las mujeres, afectando de esta manera su autonomía, su seguridad y la calidad de vida, incluso en el postconflicto, donde persisten desigualdades y discriminación estructural. ¿Podemos continuar, compañera? Continúa la compañera María Antonia. Hola, buenas noches para todos. Bueno, vamos a hablar sobre la descripción. Empezamos con la investigación. Se analiza la vulneración de los derechos humanos de las mujeres víctimas de conflicto armado colombiano, enfocándose en la violencia de género y sus consecuencias en el posconflicto, con el análisis comparativo internacional. Tenemos en equipo. Está conformado por estudiantes profesionales de psicología interesados en el estudio de la violencia de género, trauma y derechos humanos que aportan un enfoque psicosocial integral educativo. En objetivos tenemos analizar la vulneración de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia, examinar la legislación vigente de materia, identificar las distintas formas de violencia y sus impactos psicológicos, realizar una comparación con las situaciones de mujeres en el contexto del conflicto armado en otros países. Y en logros tenemos profundizar el impacto psicológico de la violencia de género, fomentar la sensibilización sobre la importancia de la atención psicosocial en los procesos de reparación integral, fortaleciendo las habilidades de investigación, el trabajo interdisciplinario en el abordaje de esta problemática. Muchas gracias. Vale, compañera. Ahora, pues, continuamos con lo que son los resultados. Nosotros en la actividad anterior habíamos realizado una serie de preguntas en modo de entrevista, donde cada una de mis compañeras pues había contactado a 5 personas, que creo que son las que están aquí en este foro y fueron invitadas,
Entonces, en base a las entrevistas que realizamos anteriormente, se obtuvo estos resultados que los vamos a compartir con ustedes. Sobre el conflicto armado, en base a las preguntas, pues se encontraron estos hallazgos. En tanto, la mayoría de personas que fueron entrevistadas nos respondieron que sí existía presencia directa del conflicto. O sea que casi la mayoría de los participantes reconocieron que el conflicto armado ha afectado sus territorios, especialmente pues las personas que son de aquí del Putumayo, que como bien sabemos hemos sido víctimas de todos estos conflictos. También en la mayoría de entrevistas se mencionaron que existía mucho la presencia de lo que eran las guerrillas, los paramilitares y grupos residentes. Nos nombraban un grupo, que creo que es muy famoso, que es el Comando de Fronteras, aquí en el Putumayo. En cuanto a los impactos personales y familiares, también nos contaban que muchas familias fueron desplazadas, porque pues fueron sacados de sus fincas, de sus casas, tuvieron estas familias pérdidas materiales, como casas quemadas, tierras abandonadas, etc. O sea, todo lo que trae el conflicto en sí y que muchos de nosotros hemos sido víctimas. También nos comentaban casos de asesinatos y masacres, como uno que hubo muy reconocido aquí en el Putumayo, que fue la masacre del Tigre. Creo que los que somos de por acá conocemos esa historia. Y el impacto psicológico persistente en sobrevivientes, destacando el caso de una mujer que perdió a su hijo y su salud mental. Esto nos hace referencia a que muchas personas pues que han perdido familiares, hijos, hermanos a manos del conflicto, pues tienden con el tiempo a presentar fallas en su salud mental y pues no tener una vida saludable. Y por último está el control actual del territorio, ya que aunque los enfrentamientos armados han disminuido, ellos nos comentaban que se persiste un control informal de grupos armados que imponen reglas comunitarias. Esto fue en base al conflicto armado. Ahora también, en cuanto a la superación de la guerra, algunos hallazgos nos menciona que las mujeres han sido como las figuras resilientes, ya que las madres, más que todo, se convirtieron pues en madres solteras y al verse en esta situación tuvieron que salir adelante por sus hijos, superando el dolor, ya que antes pues no había el apoyo psicológico que hay hoy en día. Antes era diferente, supongo. Y bueno, algunas propuestas para prevenir la repetición de la guerra. Nos dice que hay mayor presencia estatal en territorios afectados. O sea, hoy en día ya el gobierno tiene más en cuenta a las personas que habitan esos territorios y se les da más apoyo que antes. Ahora pues está la educación con más valores, equidad de género y resolución pacífica de conflictos. Se ha trabajado mucho en lo que es la reconstrucción comunitaria, desde la memoria, desde las historias, para evitar la repetición de estos conflictos. Y también en las entrevistas anteriores se habló sobre la violencia contra la mujer. En cuanto a este tema, se obtuvieron estos hallazgos. Una, nos contaban las personas entrevistadas que la violencia viene desde antes, ya trae unas raíces estructuradas que se reconoce que nuestra sociedad tiene algo que es la cultura del machismo y que sigue vigente hasta hoy en día. También nos comentaban que se identifican los roles impuestos, como que aquí nos hacían una comparación, que la mujer en la cocina y el hombre pues sea el proveedor. Hoy en día sabemos que eso ya no es así. Tanto hombres como mujeres pueden trabajar, pueden generar los mismos oficios, ¿no? Pero no somos iguales, somos diferentes, somos complemento, más no competencia, nos mencionaban por ahí. Entonces pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. También nos comentaban que se ha normalizado mucho o sea, que exista el machismo contra las mujeres, ya que muchas mujeres no denuncian por miedo o por dependencia económica que tienen de sus parejas o de las personas con las que conviven. También algunas viven violencias psicológicas, como es el control, la opresión o limitación de sus sueños. Y en base a, en relación al conflicto armado, nos dice que la guerra intensificó la violencia contra las mujeres al convertirlas en víctima de abuso sexual, trata, desplazamiento y trauma. Bueno, eso sería como los resultados de las entrevistas que se realizaron. Ahora continuamos con las estrategias para vencer todos estos resultados que hemos mencionado.
Compañera Andrea, ¿sigues tú? Bueno, para afrontar estos escenarios, el acompañamiento psicosocial es fundamental con los profesionales, ya que nos orientan a gestionar esas emociones, esos duelos, todas esas escenas que de una u otra manera marcan nuestro contexto y reconstruyen nuestras subjetividades o nuestra percepción de la realidad. Bueno, entre esas estrategias se encuentra la educación con enfoque de género, que busca promover desde la infancia la igualdad entre hombres y mujeres, como explicaba la compañera, siempre teniendo en cuenta de que somos complemento, no somos competencia. También desde lo psicosocial, incluir temas de derechos humanos, tipos de violencia, equidad, inclusión, desde las escuelas y todas esas entidades y espacios comunitarios, desde donde podemos llegarle a toda la comunidad, no solamente a las personas que se están capacitando, sino a todos esos hogares que pues muchos son, por ejemplo, madres cabezas de hogar y no tienen acceso de pronto a talleres o capacitaciones así, sino que la información llegue a todas esas personas. En segunda instancia tenemos el fortalecimiento del tejido comunitario, que lo buscamos a través de talleres, a través de esas psicoorientaciones dictadas por profesionales, donde se busca orientar a todas aquellas víctimas de estos escenarios en cuanto a una reparación integral, tanto de su personalidad, de su percepción, como de su físico también y sus derechos, porque estamos también cobijados por unos derechos en cuanto a lo legal, que pues son merecedores de unas atribuciones o derechos en cuanto a reparación para estas víctimas. Compañera, ¿me colabora? Bueno, entre esas estrategias también está el acceso a servicios y derechos básicos desde una perspectiva de género, ¿no? Lo que explicábamos como una igualdad de género, sin tener en cuenta pues que la violencia va a afectar más a las mujeres porque son considerados el género débil, sino que en sí este contexto afecta a todos, hombres, mujeres, adultos, niños, y pues que todos somos merecedores de que pues una reparación, un derecho de reparación integral, donde tengamos acceso a servicios de salud, a servicios de orientación psicosocial, como por ejemplo un psicólogo, a talleres y espacios donde promuevan esas habilidades sociales que permitan tomar esa resiliencia, ese empoderamiento, y que esa víctima no se victimice más, sino que mire este escenario que pasó, este contexto, le sirva como para potencializar esas habilidades y saber afrontar en sí la situación, salir de esta situación, no quedarse regodeando ahí, sino que más bien ser un ejemplo de superación. Pues para eso hay más estrategias dentro de las cuales están, compañera, ¿me colabora? Tenemos, por ejemplo, como el empoderamiento económico, que son talleres que dictan desde lo psicosocial, donde enseñan a descubrir o a potencializar esas habilidades que tiene la comunidad. Ya sea manualidades, canto, cultura, danza, bueno, en fin. También están esos grupos focales que se invitan a grupos de personas víctimas a compartir de estos espacios donde puedan dialogar de sus experiencias en común, donde puedan encontrar como esa voz, ese apoyo, puedan identificar personas que han pasado por algo similar y que juntos puedan construir como esas propuestas, esas estrategias para que sean apoyadas por otras entidades y pues de ahí resurgir, ¿no? Sacar de pronto ideas innovadoras y de emprendimientos, que ejemplos hay bastantes, como por ejemplo aquí en el Putumayo, especialmente acá en la zona sur, se maneja un grupo que se llama Mujeres Tejedoras de Vida, que nace precisamente de este contexto de violencia, mujeres que han sido marcadas y no solo mujeres, hay también hombres, integrantes, todos estos integrantes que han sido marcados por estos contextos, ya sea que los hayan tenido que pasar por desplazamientos forzados, pérdidas de familiares, pérdidas de cosas materiales o cosas físicas mismos como de cuerpo, de pronto en enfrentamientos, una bala perdida, un cilindro, bueno, en fin, cantidad de cosas. También pues la perdición de la juventud, como decía la compañera, en este momento estamos atravesando por este escenario de impacto de los grupos armados, pues que llaman bastante la atención de los adolescentes, tanto por los ingresos que ellos ofrecen como por la experiencia de manipular las armas, de sentirse pues grandes, digamos ellos, con autoridad, con poder, no sé. Entonces todo esto les causa curiosidad que también involucran mucho a estos niños. Entonces, ¿qué buscamos desde las estrategias psicosociales? De pronto fortalecer esa autoestima, fortalecer esos conceptos que hay vías más viables, que hay otras salidas, fortalecer esos sueños que desde un inicio, de pronto desde las escuelas podemos de pronto potencializar para tratar de cambiar y de que pronto estas víctimas no se queden marcadas por el contexto del escenario que tuvieron que vivir de la violencia y que guarden un rencor y por eso sea también una justificación para irse por este camino, sino que más bien participen de estos talleres, de estos encuentros y puedan, pues, como les digo, fortalecer esas habilidades.
No sé si de pronto de los invitados que están aquí, con las experiencias que compartieron a través de las entrevistas, nos puedan compartir de pronto una estrategia que ustedes crean que se pueda implementar en la comunidad y que han visto que sea necesaria y que aún no se ha implementado, donde pues la mayoría de las personas que han sido víctimas puedan participar. ¿No? Bueno, entonces hay otras estrategias que también yo sé que muchos de los que están aquí han visto o han tenido conocimiento. Se maneja mucho lo que son las redes de apoyo, tanto en los hospitales como en las alcaldías. Hay una estancia de psicología, de acompañamiento de código de adolescencia y bueno, y infancia de adolescencia, código penal, donde todas estas entidades también ofrecen esas orientaciones y ese acompañamiento en todo ese proceso de restitución, ¿no? También tenemos los grupos focales, donde como le comentaban era integraciones de los miembros víctimas, donde compartían sus experiencias y podían llegar a acuerdos, ideas, propuestas para poder presentar ante entidades y gestionar apoyos. También tenemos algo muy que se está usando mucho, que no lo tengo aquí en la presentación, y son las cartografías, que es donde son grupos también de personas víctimas que se reúnen. Es un recuento de memorias donde compartimos las experiencias, pero de una manera más dirigida, y esto se plasma a través de como un grafiti, un cartel, donde colaborativamente todos los participantes pues van plasmando rasgos, cosas muy detalladas que van dejando como esa evidencia, ese impacto que dejó en sí, en cada uno y en toda la comunidad. Bueno, esas serían las estrategias de fortalecimiento. Hay muchas, pero pues como las que más se resaltan en cuanto a lo psicosocial para el acompañamiento a víctimas de escenario de violencia. Compañeras, yo quisiera complementar un poco respecto a lo que la compañera nos hablaba, y es de que hay rutas de atención y líneas de atención como tal para víctimas, pero no solamente encerrar el hecho de víctimas de conflicto armado, sino que todo tipo de violencia es obligatorio, es un deber denunciar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la línea 155, que es la línea nacional gratuita, que está disponible las 24 horas para orientar a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia de género, qué tipos de, brindan la información, qué tipos de violencias existen, los derechos que se tienen como mujer, cómo denunciar y la atención jurídica que es ir en salud, que la oferta la institución disponible. Por ejemplo, se habla de que, bueno, yo fui víctima en las entrevistas que pudimos realizar, que de antemano les agradecemos porque yo siento que eso es una parte muy delicada y muy sensible, el hecho de hablar de cosas tan delicadas de la vida. Les agradecemos en gran manera por haber abierto pues su corazón y sus experiencias para esta investigación. También la atención psicológica se realiza en líneas de atención en salud, ya sean en los hospitales. Todo hospital y toda organización tiene como obligación brindar una ruta de atención psicológica. Es un derecho y para cualquier organización es un deber. Así que no se está solos en las situaciones que se presentan. Las líneas de atención están a la mano. Simplemente que debemos buscar esa ayuda, que no está de más y es muy necesario. Sí, compañera, Así es, verdad, qué compañera. pena. Aquí en el Putumayo manejamos dos líneas también que son importantes. La línea amiga que la encontramos en Google, en este momento no la tengo en la mano, y manejamos en cuanto a acompañamiento psicosocial con psicólogos, y la línea púrpura si se presenta algún caso de violencia, que también le dan el acompañamiento en todo el proceso, desde la primera activación de ruta hasta los procesos legales que si llega a la pertinencia. Y como dijo mi compañera, agradecerle a todas las personas que participaron, pues para nosotros poder desarrollar esta actividad. Eh, Vale, compañeras, pues agradecerles a todos los que tomaron su tiempo para participar. Y no sé si alguno de los participantes, de las personas que fueron invitadas, pues quieren darnos algún punto de vista, algo que crean que se debe mencionar o que es importante compartir. De pronto, ¿cómo se sintieron cuando fueron entrevistados, cuando fueron grabados, esa experiencia de volver a recordar esas experiencias? De pronto, Buenas ¿cómo noches. creen?
Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos. Para complementar un poco también, pienso yo que parte de la problemática, pues, de la violencia y el conflicto armado se debe a la falta de oportunidades y al abandono estatal, porque sabemos bien que nuestro departamento, yo también soy del Putumayo, siempre ha vivido, pues, digamos, en el abandono por parte del Estado, y de eso también implica que no haya oportunidades para las personas, ¿cierto? Entonces, muchas personas, más que todo la gente del campo, ven en los negocios ilegales, en los grupos armados, la única oportunidad de salir adelante. Entonces, pienso yo que todas estas estrategias que se mencionaron, pues también tienen que estar encaminadas a que los gobiernos, ya sea nacional, departamental o municipal, pues se unan y logren también generar cambios, digamos, para estas personas, porque lastimosamente, pues, el conflicto no es igual, digamos, que hace muchos años, pero se sigue presentando y se va a seguir presentando si las personas, digamos, de estos territorios que han sido tan olvidados, pues, no encuentran otras oportunidades mejores de cambio. Gracias. Sí, gracias a ti. Sí, así como nos mencionaba, el Putumayo es muy reconocido por los hechos violentos que tenemos acá en el territorio. Si escuchamos noticias o algo así sobre el Putumayo, nunca nos nombran por algo diferente, sino por hechos violentos, por hechos traumáticos. Entonces, ese es como el objetivo de este encuentro, el analizar todas esas vivencias, en analizar los resultados que hemos obtenido con la entrevista anterior. Y pues, no siendo más, agradecerles nuevamente y pues decirles que muchas gracias y yo creo que ya cerramos, ¿cierto? Sí, compañerita. Compañeras. Sí, compañera. Vale. Entonces, Muy buenas noches. Gracias, Gracias. por la invitación que vale, que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche.